100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Infatigable de saber a dónde vamos, encendió los sentimientos de amor por la libertad y aferrados a una espada, conquistando nuestros sueños de sembrar los horizontes de paz y dignidad. Sembrar los horizontes de paz y dignidad. Comandante, comandante, vamos, el valor te hace vivir. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy nos acompañan en la mesa los profesores Wilmer Zuleta, John Freddy Arboleda, José Zuluaga y quien les habla, Mauricio Montoya. Escuchábamos al inicio del programa el himno del M-19, un himno representativo de esta organización y que en algunos de sus apartes cita o llama al comandante Pablo, también conocido como Jaime Bateman Cayón. En ese orden de ideas, pues el día de hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre los orígenes ideológicos de ese movimiento 19 de abril y a su vez a mencionar algunas de las más famosas acciones que este grupo desarrolló mientras operó como organización armada. Hay que decir que tal vez los orígenes primigenios de este movimiento se gestan un domingo 19 de abril de 1970, cuando, como lo decíamos en otro programa, pues se llegó a denunciar un robo electoral en aquellas elecciones que dieron por ganador a Misael Pastrana Borrero sobre Rojas Pinilla, un fraude que años después el entonces ministro Carlos Augusto Noriega, conocido como el Tigrillo, reconocería que hubo una serie de inconsistencias que al parecer daban veracidad a esas acusaciones de fraude. Hay que decir que de alguna manera pues ese fraude a Rojas Pinilla, pues que también se hacía a un movimiento como la ANAPO, pues generó grandes movilizaciones en el país y también una serie de protestas. El 21 de abril de ese año de 1970, el presidente de la República todavía en ejercicio, el presidente Carlos Lleras Restrepo, pues pronunció un discurso en el que no solo prohibió que se hablara de los resultados electorales, sino que además prohibió el hecho de que hubiese reuniones de distintos grupos, so pena pues de ser capturados, ya que se había convocado o se había llamado al estado de sitio. En ese orden de ideas, pues hemos mencionado que ese movimiento de la ANAPO pues hace una serie de protestas, pero ya desde 1970 hasta 1974, que será la fecha en que nace el M-19, pues aparecen un montón de situaciones dentro del movimiento político y son sobre todo situaciones de peleas internas, luchas que de alguna manera empiezan a fragmentar ideológicamente el movimiento. Con el saludo al profesor Arboleda queremos preguntarle quiénes son los causantes de esas luchas interinas en la ANAPO y de alguna manera pues qué es lo que está sucediendo allí adentro. Hay que comentar que miembros de lo que va a ser el futuro M-19 en algún momento decidirían vincularse a la ANAPO porque consideraban de que era un movimiento que aglutinaba grandes masas, situación pues que otros partidos pues no lo hacían, igualmente porque compartían pues algunos ideales pues sobre todo en la línea socialista pues que manejaba pues la Alianza Nacional Popular. Se va a presentar una situación y es que dentro de la línea que manejaba
algunos integrantes del futuro M19, había una línea bastante teórica frente al tema del socialismo que en ANAPO muchos de sus integrantes no supieron asimilar. Digamos que por ese lado pues ya empiezan a surgir diferencias. Posteriormente, en 1974, ellos van a apoyar pues la candidatura de María Eugenia Rojas, la hija de Rojas Pinilla, pero al ver que el movimiento definitivamente está entrando en un momento, digamos, de decadencia, o que no se están viendo unos resultados a nivel electoral y de acciones, pues deciden finalmente pues desvincularse del movimiento y ahí sí ya empezar a generar lo que sería pues el surgimiento del M19. Sin embargo, hay que aclarar un asunto, y es que en algún momento, o dejar claro más bien, que en algún momento llegó a existir una doble militancia en ANAPO y en lo que va a constituirse pues el movimiento M19. En ese orden de ideas, pues debemos decir que esos 4 años debieron ser bastante convulsionados por las mismas luchas internas, y también en 1975, cuando muere el general Rojas Pinilla, pues también en su entierro hay una serie de manifestaciones ya de este movimiento que empieza a generar una serie de disturbios, e incluso podría decirse que con las declaraciones que María Eugenia Rojas da a la prensa, casi que desautorizando al movimiento, es el momento pues de mayor ruptura. Mencionábamos algunos de esos personajes, entre ellos podemos encontrar a Álvaro Fayad, también podemos mencionar a Israel Santamaría, a Iván Marino, a Bateman, muchos de ellos las figuras iniciales de este movimiento, y que de alguna manera pues han venido haciendo una serie de procesos políticos, participando también de otras líneas ideológicas que podríamos decir van a servir para luego organizar los fundamentos de este nuevo movimiento. Profesor Arboleda, ¿qué pasa con estos personajes? Algunos de ellos, ¿qué historias tienen o qué podemos mencionar sobre sus posiciones políticas? Muchos de ellos habían participado de las FARC, pero consideraban que ante la inactividad de este grupo, en cuanto a la parte pues en la parte militar, en cuanto a la inacción que presentaba este grupo, pues presentaban pues diferencias con ellos y deciden que en algún momento se van a desvincular. Fuera de eso, también hay que comentar de que ellos en algún momento habían participado del Partido Comunista. Vale decir acá también pues que en muchos momentos de la historia del M19 estos personajes fueron entrevistados para la televisión nacional, y vamos a escuchar a continuación un fragmento en el que Álvaro Fayad habla sobre un tema bastante particular en ese momento, que es las Fuerzas Armadas o el Ejército. Escuchemos. ¿Usted qué piensa del Ejército de la República de Colombia? Pienso que cada día se ha convertido más, no en un ejército de la República y de la Nación, sino un ejército de los grupos minoritarios en el poder. Un ejército que abandonó sus características iniciales nacionalistas y populares para convertirse cada día más en el otro poder en Colombia, primero que todo. Llenó la vida civil en Colombia. 30 años de estado de sitio, de régimen militar, donde el ejército tenía la justicia penal, tenía el orden público, tenía el problema del manejo de las huelgas, del manejo de la protesta ciudadana, hizo que el ejército se convirtiera en el otro poder en Colombia. Segundo, es un ejército totalmente y profundamente ligado ideológicamente a la doctrina militar, a la doctrina de contrainsurgencia y a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un ejército valeroso en el combate, indudablemente, es un ejército contraguerrillero eficaz. Al fin y al cabo ha luchado contra un pueblo que también es un pueblo de una inmensa capacidad de lucha guerrillera. Hay sectores nacionalistas en el ejército, obviamente hay sectores torturadores, los grupos paramilitares, los grupos que se enriquecen con el saqueo de las tierras a los campesinos o con el narcotráfico, pero hay sectores nacionalistas. Los hemos conocido personalmente, o en el combate o en la tortura. Los hemos conocido sectores nacionalistas, sectores que piensan que es posible un cambio. Nosotros por eso pensamos que en este cambio hacia una patria democrática y propia, sectores del ejército van a estar con nosotros. De esta manera entonces también vamos adentrándonos un poco en esas ideas que los líderes de este nuevo movimiento tienen. Profesor Arboleda, hablemos un poco de esas ideas en torno a los derechos políticos, económicos e incluso de lo que ellos llamaban la responsabilidad que tenía la banca y el Estado ante los connacionales. Bueno, antes que nada hay que comentar algunos asuntos, y es frente a algunas posiciones que tenían ellos en este aspecto, y es que a nivel económico ellos se declaraban como socialdemócratas
incluso aquí se van a diferenciar en gran medida de lo que eran posiciones como las que tenían grupos como el EPL, como las FARC, incluso frente al EPL, ellos van a considerar de que cualquiera que quiera reunirse con ellos, que quiera participar del M-19, bien lo podrá hacer. Y decimos esto porque el EPL en algún momento pues va a rechazar integrantes que vengan de ciertas posiciones económicas. Frente a la pregunta pues ya concreta, hay que expresar que el M-19 siempre va a denunciar el tema de los derechos humanos, de los derechos económicos, políticos y sociales, porque va a ser una temática que va a estar muy marcada durante la década de los 70, en especial pues a partir de 1975, entre 1975 y 1980, esa va a ser una bandera del M-19. En ese trasegar que venimos desarrollando de la historia del M-19, vamos a volver un poco a esos orígenes, y esos orígenes ideológicos, incluso propagandistas, que de alguna manera pues nos hacen recordar las épocas importantes de la propaganda en la historia mundial. Vale decir que la guerrilla del M-19 fue considerada una guerrilla bastante aventurera, y un poco se puede leer con sus primeras manifestaciones. Empieza a aparecer por allá por finales de los años 73 y después en el año 74 una serie de propaganda publicitaria en los medios como los periódicos, donde se hablaba de ya llega M-19, parásitos, gusanos, espere M-19, decaimiento, falta de memoria, espere M-19, falta de energía, inactividad, espere M-19, propaganda que de alguna manera pues era leída por la gente con expectativa, no porque supieran que fuera la publicidad de un movimiento guerrillero, sino porque incluso se llegó a creer que era tal vez la publicidad de algún pesticida o algún insecticida, y fue bastante particular porque el 17 de enero de 1974 apareció ese último aviso que fue bastante curioso en los periódicos, donde decía hoy llega M-19, y fue precisamente ese día, ese 19 de enero de 1974, donde el M-19 hace su primera incursión y su primera manifestación a nivel nacional y podríamos decir también internacional, donde se presenta como nuevo movimiento guerrillero. ¿Qué es lo que pasa ese día, José? Bueno, ese día exactamente tuvo mucha representación para este movimiento, debido a que se presentó el robo de la espada del libertador Simón Bolívar por parte de los integrantes de este movimiento, la cual fue extraída de la casa del Museo Quinta de Bolívar de la capital colombiana, de Bogotá. Este acto tuvo cierta representación y cierta importancia debido a que los integrantes de este movimiento decían defender un pensamiento y una ideología nacionalista y bolivariana. En este orden de ideas, el M-19 pues tuvo en su poder dicha espada del libertador hasta 1991, donde el exintegrante y desmovilizado de este grupo M-19, Antonio Navarro, la retornó al lugar donde habría sido robada por parte del movimiento. Es ese tema un debate bastante interesante, porque muchos dicen que esa espada estuvo en Cuba, estuvo en Panamá, que incluso la original nunca se devolvió, y hoy se habla pues de que ahí es una réplica. Pero con todo ese tipo de acciones, pues también vale decir que esta es una guerrilla que tiene más connotaciones urbanas que rurales, y en esa gran cantidad de acciones, como decíamos, de alguna manera muy aventureras e incluso bastante arriesgadas, hay una que también es, creo, marca el inicio de este movimiento, porque también están buscando nutrirse de alguna manera de un armamento para poder ser una guerrilla prácticamente pues ofensiva. Y es ahí donde en diciembre de 1978 pues realizan una acción donde roban unas armas en el Cantón Norte. Dándole la bienvenida al profesor Wilmer, cuéntenos, profe, ¿qué fue lo que pasó ese día? Ese día el M-19 organizó una gran toma. A través de un túnel pudo llegar a 5.000 armas que eran de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esto fue planeado muchos días antes, porque uno de los militantes del M-19 se fue a vivir allí cerca con su esposa, y fue algo muy bien planeado, tanto que para poder llegar por estas armas tuvieron que cavar un túnel y las fueron robando en pocos días, pero con la misma estrategia de meterse por debajo de tierra y así fortalecerse política, socialmente, con estas armas que se dice que fueron aproximadamente 5.000. Digamos que ese fue un golpe bastante duro para las fuerzas militares, que de alguna manera pues veían vulnerado su fortaleza. Hay que decir también que el M-19 se caracterizó por lo que ellos llamaban retenciones y lo que otros llamaban secuestros. Vamos a escuchar las palabras de Jaime Bate Mancayón en una entrevista
que se le hiciera por el año de 1982, donde habla de varias cosas, la financiación del movimiento, incluso es una entrevista bastante jocosa, y en uno de los apartados encontramos su respuesta frente al tema del secuestro o lo que ellos llaman retenciones. Escuchemos. Entonces, en adelante, ¿usted qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? Yo no sé, esa pregunta no me la hago porque yo voy a seguir al frente del puesto que creo que debo mantener. Cuénteme una cosa, comandante, ¿usted gana sueldo por este puesto de ser el comandante del M-19? ¿Le dan sueldo a usted? Ni 5 centavos. ¿Entonces cómo vive? ¿De qué vive? ¿Cómo mantiene a su familia? De lo que viven cientos de compañeros que luchan en el país. No, pero no me vaya a decir que de mística viven, no. Tienen que vivir de algo. No, pues la organización obtiene fondos y esos fondos se distribuyen según las necesidades de la organización. La organización nos da a cada uno para mantenernos. ¿A usted cuánto le dan, por ejemplo? No me dan ni 5 centavos porque yo estoy en una estructura militar. Yo no vivo solo, ni vivo con mi familia. Yo vivo dentro de una estructura militar. Esa estructura tiene un presupuesto y ahí comemos, y ahí vivimos, y ahí viajamos, y ahí hacemos todo en colectivo. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Eso cambia cada 6 meses o qué? ¿Cómo es la cosa? Según... No, lógicamente que no. Pues claro más o menos, ¿entre cuánto y cuánto el presupuesto que maneja usted? La estructura que yo tengo, entre 100.000 y 300.000 pesos. ¿Mensuales? Mensuales. ¿Y cómo consigue ese dinero? ¿Cómo se consigue? Los oligarcas colombianos lo pagan. ¿Y cómo lo pagan? ¿Un impuesto que ustedes les ponen o qué? A veces les ponemos impuesto, a veces se la quitamos a la fuerza. ¿El secuestro? Bueno, la retención. ¿Qué diferencia entre una cosa y la otra? Porque el secuestro es un delito común. Nosotros no hacemos delito común. ¿Y la retención qué es para usted? La retención es un impuesto que tiene que pagar la oligarquía a la fuerza por todo lo que ellos le roban a nuestro pueblo. Ellos viven del trabajo y del sudor de nuestro pueblo. ¿No es una exageración esa afirmación suya? Bueno, veámosla en la cifra si quiere. Pero ¿cómo opera esa retención? Ustedes tienen unas personas que van pasando por las casas o las empresas de determinados empresarios colombianos y les dicen, ¿su cuota es tanto, pague cada mes esto? Para algunas personas sí, para otras personas es voluntario el apoyo a la organización. ¿Y lo dan voluntariamente? Voluntariamente, industriales colombianos. Pero voluntariamente no lo pueden dar, debe ser por miedo. Yo creo que nadie da dinero por miedo en esas condiciones. La gente da plata por miedo cuando tú le pones una pistola en la frente, ¿cierto? Pero la gente que nosotros tenemos son amigos políticos del M-19, que saben que nosotros sí queremos hacer una revolución democrática en este país. Escuchábamos entonces ahí esa posición que tenía Jaime Bateman. Y yo quiero entonces aquí que hablemos de algunos de esos llamados secuestros o retenciones que fueron representativos. Profesor Arboleda, por ejemplo, ese secuestro famoso de Raquel Mercado, ese líder sindical que incluso fue bastante sonado por todo lo que sucedió. ¿Qué pasó en ese secuestro? Bueno, estamos hablando de febrero de 1976. Ahí se va a presentar esta situación con el sindicalista José Raquel Mercado, el cual el M-19 pues va a acusar y va a decir que es un traidor de la clase obrera, un enemigo del pueblo, y él va a ser mantenido pues en cautiverio durante varios meses, pero va a suceder una situación un poco anecdótica, y es que el M-19 va a ser como una especie de, según ellos, de consulta a la ciudadanía sobre qué debería de suceder con el señor José Raquel Mercado, si debería de ser asesinado, si debería de mantenerse cautivo, y la idea era pues que la gente rayara las paredes diciendo sí o no, o qué debería de suceder pues con él. Finalmente se va a tomar la decisión de que debería de ser asesinado, y lo otro también que hay que comentar sobre este caso es que él estuvo en algo que ellos llamaban la cárcel popular. Esa fue la manera en que ellos denominaban pues el lugar donde él estaría cautivo. Este asesinato generaría bastante ruido en su momento e incluso sería pues rechazado pues por movimientos como el MOIR. Vale decir que también el M-19 tenía como característica secuestrar personalidades del país, entre ellas, por ejemplo, María Jimena Duzán, Fernando González Pacheco, Germán Castro Caicedo, Consuelo Araujo, Yamid Amad, nombres muy conocidos en el ámbito de los medios de comunicación. Para algunos también era una estrategia, porque siempre que el M-19 pues los dejaba libres por alguna circunstancia, pues los enviaba con un mensaje, y al ser personajes bastante mediáticos, pues de alguna manera pues impactaba lo que sobre ellos se estaba diciendo. Pero tal vez el secuestro más sonado, y que en los años 80 pues marcó pauta para muchos de los escenarios del conflicto, fue el secuestro de Marta Nieves Ochoa, una familiar de los Ochoa de Medellín,
que tuvo como repercusión pues una serie de contraataques que generaron, podríamos decir, una mayor intensidad del conflicto. ¿Qué fue lo que pasó con ese secuestro, José? Bueno, cuando se presenta este secuestro de Marta Nieves Ochoa en noviembre de 1981, pues quizás fue el más impactante dentro del país y uno de los más sonados, debido a que Marta Nieves Ochoa era familiar de los narcotraficantes Ochoa, y como retaliación sus familiares pues constituyeron un grupo denominado El MAS, que lo que significaba era la muerte a secuestradores. Uno de los objetivos principales era proteger los intereses de los capos, pues de los narcotraficantes, y a su vez lo que buscaba era acabar con el secuestro por ese flagelo que se venía presentando dentro del país. Es bastante particular porque ya tendremos tiempo de hablar del MAS y de todas estas acciones, pero ese MAS que nace en Medellín y que empieza esa lucha, por decirlo de alguna manera, contra el secuestro, pues que va a generar que la violencia aumente. Pero tal vez otro de los secuestros también bastante representativos fue el de Álvaro Gómez Hurtado. Así es. Álvaro Gómez Hurtado fue secuestrado en el año de 1988 por ser un representante, según el M-19, de la oligarquía. Y a través de eso que representaba Álvaro Gómez, hijo de Laureano y del Partido Conservador, era usarlo como mediador, y realmente Álvaro Gómez no estuvo muy de acuerdo porque él publicó un libro que se llama Soy Libre, y allí cuenta en forma de diario todo lo que vivió en el cautiverio y las cartas que le escribía Carlos Pizarro León Gómez en unas notas de hoja cuadriculada, en donde le decía que él era el intermediario perfecto para poder llegar a un proceso de paz serio. Sin embargo, esto no ayudó mucho porque al principio Álvaro Gómez se mostraba bastante reacio a aceptar esta propuesta. Sin embargo, al escribir este libro terminó haciendo lo que quería el M-19, porque allí todo el pueblo colombiano se dio cuenta de por qué lo habían secuestrado, según en términos de ellos retenido, y también porque él fue tan importante para que se diera ese proceso de paz y desarme en el año de 1989 y la posterior Asamblea Constituyente. Eso es bastante importante lo que dice el profesor Wilmer, porque para muchos ese secuestro de Álvaro Gómez Hurtado era como el último salvavidas del M-19, como para tratar de que por fin se lograra dar la transición, y después vamos a ver esa imagen famosa donde en la firma de la Constitución pues los tres presidentes son Horacio Serpa, Álvaro Gómez Hurtado y Navarro Wolf, pues que ya representaba al movimiento político Alianza Democrática M-19. Hay otro acontecimiento que no podemos dejar de mencionar aquí, que es tal vez uno que marcó también mucho a nivel internacional, que fue la toma de la Embajada de la República Dominicana. Esa toma realizada en el año de 1980 y que de alguna manera pues fue bastante particular porque allí se estaba llevando a cabo un cóctel de distintos embajadores, entre ellos el embajador norteamericano. Antes de darle la palabra al profesor Wilmer, que nos quiere decir algo sobre esto, yo quiero que escuchemos algunos de los testimonios que se dieron durante esa toma, y específicamente la opinión de personajes como Alfredo Rangel y Darío Villamizar. Escuchemos. La manera espectacular como hicieron la toma, la manera como negociaron finalmente la liberación de estos rehenes, de estas personas secuestradas, la larga duración de ese secuestro, todo esto les dio una enorme visibilidad a nivel internacional, algunas simpatías. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. La toma de la Embajada de la República Dominicana, un momento donde ya ha aflorado claramente, es visible en el país esta serie de restricciones a las libertades, de violaciones a los derechos humanos. Y entonces el M-19 se propone hacer una operación que es mundialmente observada, ¿no? Que tiene un efecto mundial y que sirve de tribuna para denunciar lo que estaba pasando en el país. Finalmente tuvo una resolución pacífica, negociada, con la salida tanto de los guerrilleros como de los diplomáticos hacia Cuba, con el pago, al parecer, de una suma significativa de dinero por parte del gobierno colombiano. Profesor Wilmer, escuchábamos ahí pues algunas de esas referencias en torno a lo que significó la toma de la embajada. ¿Qué podemos decir de esa operación que para muchos podría ser la más aventurera del M-19?
trajo consecuencias muy fuertes porque se dice que el presidente Turbay Ayala les dio $1 millón por esto y los remitió a Cuba para que allí soltaran a los rehenes, pero el M-19 aprovechó esto para entrenarse militarmente allá. Esto indujo a que el gobierno de Colombia rompiera relaciones con el gobierno de Cuba y que el M-19 regresara como incógnito a departamentos de Caquetá, Chocó y Cauca, y esto fue una gran consecuencia de esa toma o ese secuestro de estas personas. Hay muchos más elementos que hay que mencionar aquí. Se habla de muchas de las conferencias que también realizó el M-19, organizando así algunos prospectos ideológicos. Vamos a escuchar aquí unas palabras que pronunció Jaime Bate Mancayón también en lo que sería la 8ª conferencia, en la que ya se hablaba de alguna manera de que no toda la vida podían ser guerrilleros y que de alguna manera también estaban buscando o el poder o poder acceder a temas de participación política. Es importante también aquí decir que en esa conferencia pues ya se vislumbraba un poco el deseo del M-19 de empezar a dialogar con el gobierno, y así se llevaría a cabo específicamente durante el gobierno de Belisario Betancur. Escuchemos a Bateman en esta 8ª conferencia. Porque nosotros no aspiramos a continuar siendo una guerrilla, tenemos que aspirar a ser un ejército, y tiene que ser un ejército de millones de personas, un ejército donde participe la inmensa mayoría de nuestra población. Por eso siempre hemos sido enemigos de aquellos compañeros que pretenden seguir siendo guerrilleros toda la vida, que pretenden seguir siendo chiquitos toda la vida. Y ahí está una de las grandes revoluciones que nosotros hemos hecho en este país, es acabar con los mitos, es acabar con los hombres perfectos, es acabar con los hombres que nunca cometen errores. Si nosotros queremos que esta revolución sea del pueblo, si nosotros queremos que esta revolución sea de montoneras, compañeros, tenemos que ir donde el pueblo, tenemos que darle el arma al pueblo, tenemos que ofrecerle nuestra voluntad y enseñarles que el camino de la revolución, que el camino de la liberación solo se consigue en la lucha. Hay un elemento que tenemos que mencionar acá y es el siguiente, y es el hecho de que a partir de toda esta situación pues también se generaron unos procesos que dieron por llamarse campamentos de paz y democracia. Profesor Arboleda, ¿qué podemos decir de esos campamentos? ¿Qué eran y cómo funcionaban? Bueno, estos fueron unos espacios que resultaron pues a raíz de los diálogos pues del presidente Betancur pues con el M-19 y se llevaron a cabo pues como en ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Navarro Bol, uno de los dirigentes del M-19, en algún momento va a considerar de que estos eran una especie como de suplantador del Estado, porque en estos campamentos se discutían temas de paz, se hacían actividades recreativas, deportivas, políticas y de formación. Estos campamentos, después de un tiempo, tuvieron que parar porque fueron hostigados pues por la policía, las fuerzas militares, incluso esto generó algunos enfrentamientos en algunos barrios. Muchos otros temas quedan pendientes y serán fruto de discusiones en próximos programas, el acuerdo de paz, la toma del Palacio de Justicia e incluso saber quiénes eran y qué pensaban personajes como Bate Mancayón y Carlos Pizarro. Por hoy es todo, esperamos que ustedes nos sigan acompañando en nuestras próximas emisiones. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a los profesores que nos acompañaron hoy en la mesa, a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes por siempre estar pendientes de este programa. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.